Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a continuar con la sección de los cuidados de los canarios en diferentes épocas del año. Y en este segundo vídeo vamos a hablar de los cuidados de los canarios en la cría. Así que sin más, empezamos. El objetivo principal de los cuidados de los canarios en la cría es garantizar el éxito de los canarios durante la cría, lo que se traduce en un buen estado de salud de los reproductores, un aumento de los huevos fecundados y un buen desarrollo de las crías. ¿Y cómo hacemos para conseguir todo esto? Pues teniendo en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, es muy importante que tengamos en cuenta que durante la cría debemos aportarles a los canarios una alimentación adaptada a sus necesidades nutricionales, las cuales aumentan durante este periodo. Por lo tanto, necesitarán una mixtura balanceada y equilibrada, compuesta por una gran variedad de semillas con un alto porcentaje proteico, una buena pasta de cría a la que estén acostumbrados, unos aportes extras de calcio, lo que se puede conseguir con el hueso de jibia, el grit, o con determinados complementos a base de calcio y fósforo, e incluso frutas, verduras o plantas silvestres, que les ayudarán a completar su alimentación y que le aportarán vitaminas y minerales beneficiosos durante la cría, tanto para favorecer la aparición de celos en los reproductores, como para el correcto crecimiento de los pichones. En resumen, los cuidados de los canarios en la cría, enfocados al tema de la alimentación, deberán ir orientados a aportarle a los canarios una gran variedad de alimentos, compuestos principalmente por una buena mixtura que sea rica y equilibrada en cuanto a semillas ligeras y oleaginosas, una pasta de cría completa y apetecible para los pájaros. También de manera frecuente sería aconsejable añadir pequeñas raciones de frutas o verduras, y por supuesto, tenemos que asegurarnos de que siempre tengan a su disposición hueso de jibia y grit, aunque también podemos añadir piensos especiales para la cría de canarios, semillas germinadas y otros alimentos que ayuden a completar la alimentación. En segundo lugar, otro punto muy importante es la limpieza, desinfección y control para evitar la aparición de problemas, enfermedades y parásitos que afecten negativamente a la cría. Por ello, durante la cría nunca debemos pasar por alto el tema de la limpieza, ya que normalmente es cuando más suciedad se acumula en los aviarios, por el tema del material que los propios canarios utilizan en su nido, porque se acumulan más cáscaras debido a que los canarios están continuamente comiendo para alimentar a sus crías, y evidentemente porque hay un mayor número de pájaros en el aviario. Por lo tanto, si no extremamos la higiene y no limpiamos 1 o 2 veces por semana como mínimo las jaulas y el aviario, podrían aparecer enfermedades e incluso parásitos como los ácaros y los piojillos que todos conocemos, que afecten negativamente a la salud de los pájaros y a causa de los cuales no consigamos criar, ya que recordemos que este tipo de parásitos se alimenta de la sangre de los pájaros, y si tenemos una pequeña plaga de piojillos en el aviario, esto podría hacer que muchos pichones acaben muriendo, puesto que su sistema inmunológico no está completamente desarrollado, e incluso podría provocar que los reproductores se debiliten y que tengan problemas en la cría. En tercer lugar, debemos asegurarnos de que nuestros canarios tienen la seguridad e intimidad que necesitan durante el periodo de cría, ya que si los pájaros están cómodos en el aviario, se sienten tranquilos y seguros, y además se cumplen una serie de condiciones, como por ejemplo que haya una buena temperatura, humedad y luminosidad en el aviario, conseguiremos que los canarios se reproduzcan correctamente y no tendremos problemas durante la cría. Por lo tanto, en este periodo intentaremos hacer siempre un seguimiento continuo, pero molestando lo menos posible a la pareja para que se sientan cómodos y seguros. Tal y como os acabo de comentar, otra de las tareas que debemos hacer preferiblemente a diario es observar que la cría se desarrolla correctamente, es decir, que no haya peleas entre el canario y la canaria, que la canaria incuba correctamente los huevos y que no tiene problemas durante la puesta, que los padres dan de comer correctamente a los pichones, que las crías crecen sanas, etc. De esta manera, si hacemos un control diario de cada pareja durante la cría, vamos a conseguir prevenir la aparición de problemas, puesto que si ocurre alguna incidencia, la vamos a detectar en las etapas iniciales. Antes de terminar el vídeo, os voy a hacer una especie de eje cronológico con los cuidados que deberíamos llevar a cabo a medida que se va desarrollando la cría. Pues bien, obviamente, lo primero que hacemos cuando queremos empezar la cría de canarios es juntar a los canarios en una misma jaula. En este paso pueden ocurrir dos cosas. La primera, que el canario y la canaria se llevan genial, se den de comer el uno al otro y pasen mucho tiempo juntos, que sería lo ideal, o que ocurra justo lo contrario, es decir, que haya peleas entre la pareja, que se molesten e increpen continuamente, persiguiéndose el uno al otro, etc. En este caso, si os ocurre este problema, os recomiendo que veáis el vídeo que os dejo por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, en el que os explico cuáles son las causas del por qué los canarios se pelean durante la cría y las posibles soluciones. Bien, una vez que hemos conseguido que la pareja de canarios se lleve bien,
le colocaremos el nido y el material necesario para que lo hagan. Y si todo va bien, se pondrán a hacer el nido y en unos días comenzará la puesta de huevos de la canaria. Si veis que no hacen el nido o que no hacen el nido correctamente, pues con un poco de material le podéis dar un poco de forma al nido y ayudarla para que los huevos se mantengan en el centro durante la incubación y no rueden o se puedan caer al entrar y salir los padres del nido. Por otro lado, lo recomendable para que todos los pichones tengan la probabilidad de salir adelante y crezcan a la par es cambiarle los huevos a los canarios a medida que los van poniendo. Es decir, cuando la canaria ponga el primer huevo en el nido, tendremos que cambiárselo por uno falso y así diariamente hasta que finalice la puesta de huevos, que normalmente suele ser de 5 huevos de media, aunque dependiendo de diversos factores, en algunos casos pueden poner 4 o 6 huevos. Si no sabéis cómo cambiar los huevos de los canarios, os dejo también debajo en comentarios el enlace al vídeo para que veáis los trucos y consejos que yo pongo en práctica a la hora de cambiar los huevos. Posteriormente, una vez que le hemos colocado todos los huevos verdaderos a la canaria para que los incube, tendremos que contar 13 días a partir del día de incubación, que serán cuando nazcan los futuros pichones, siempre y cuando los huevos sean fértiles y el embrión se desarrolle correctamente. Además, a partir de los 5 o 6 días si queréis, con un ovoscopio o con la linterna del móvil, podréis comprobar si los huevos están pisados o no. Y en el caso de que haya algún huevo que no sea fértil, es recomendable quitárselo para que la canaria incube mejor el resto de huevos. Y como os digo, a partir de los 13 días los huevos eclosionarán. Y una recomendación que os doy es que a partir del 10º día aproximadamente le coloquéis bañeras al menos una vez al día para que la canaria se bañe y así posteriormente, al regresar al nido con las plumas del abdomen mojadas, le aportará la humedad que necesita el huevo para que el pollito pueda nacer mucho mejor. Y una vez que todos los pichones han nacido, le daremos varias veces al día un pastero, con pasta de cría húmeda, con algo de fruta o verdura, perla, cuscús, semillas germinadas o lo que habitualmente le aportemos, para favorecer así que los padres esmuchen mejor y constantemente a las crías y así estas nazcan sanas y fuertes. Dependiendo del desarrollo de las crías y del número de pichones que haya en el nido, iremos anidando a las crías a partir de los 6 o 7 días. Que por cierto, aprovecho y por aquí arriba te dejo el vídeo de cómo anillar a los canarios por si aún tienes alguna duda. En mi caso, le coloco una pequeña tira de esparadrapo alrededor de la anilla para camuflar su color y para evitar de esta forma que a los padres les llamen la atención y se las intenten quitar con los problemas que esto conlleva, como por ejemplo que le hagan daños en las patas o directamente que los tiren del nido. Posteriormente, cuando las crías saltan del nido y empiezan a curiosear, que normalmente es a partir de los 20 días más o menos, las separaremos de los padres con la rejilla para que los padres continúen dándoles de comer a través de la rejilla separadora y así evitamos también que les arranquen las plumas y que estén tranquilos para hacer la siguiente puesta. Además, mi consejo es que le coloquéis a los pequeños en el interior algún comedero interno con pasta de cría y semillas para que los nuevos pichones vayan curioseando y aprendiendo a comer por sí solos, que normalmente suelen hacerlo a partir de los 25 o 30 días, dependiendo siempre de lo avanzados que estén, y una vez que veamos que todos saben comer por sí solos, pues los independizaremos por completo en una voladera aparte para que estén tranquilos y se vayan poniendo fuertes para la muda, siempre controlando el número de canarios que ponemos por jaula para evitar problemas de sobrepoblación. En definitiva, estos suelen ser las ideas principales y los cuidados que se les suelen hacer a los canarios durante la cría. Si tenéis alguna duda de algo en concreto, dejármelo en los comentarios del vídeo e intentaré responderos en la mayor brevedad posible. Y si es una duda común, pues os preparo un vídeo concreto sobre el tema en cuestión. Espero que el vídeo te sirva, que lo compartas con tus amigos para ayudarnos entre todos. Suscríbete al canal gratis para que no te pierdas ningún vídeo. Aquí tienes otro vídeo muy interesante sobre la cría de canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.